Muy bien, ya escuchamos entonces todo lo que tenemos que escuchar respecto del video de la señora Keiko Fujimori. Para terminar con este tema, solo les quiero pedir sus reacciones con respecto a lo que hemos escuchado de la señora Letona, que hay que decirlo, es una de las personas más articuladas y que mejor transmite las propuestas del fujimorismo, ¿no? Y recordando a nuestro buen amigo Carlos Ferrero, habría que decir que ha actuado de traductora, ¿no? Porque ahora, digamos, nos ha planteado su tesis claramente. Yo creo que efectivamente, como sienten que todo este discurso en el tema de la reforma, no saben bien cómo salir, sienten que el presidente Gano, ahora lo dicen, no, eso no es importante, ya, eso lo vamos a apoyar, pero eso es chauchilla, eso es dentro. Acá hay que entrar a los temas de fondo, que tienen razón que hay que ir, por supuesto, a los temas de fondo, pero si ellos quisieran ser más propositivos, sacan pues rápidamente la reforma, pasan a otra página habiendo colaborado, pero lo que la sensación que deja es, como esto me ha descolocado y me ha afectado políticamente, no me importa, hay otros temas nacionales. Bueno, ¿las dos cosas son importantes? Y las dos cosas son importantes. Y también cabría preguntar, ¿y el Congreso ha hecho algo con respecto a esos temas fundamentales? O sea, ¿está tan preocupado que ha dado medidas o por lo menos ha intentado fiscalizar? O sea, lo que a mí me da pena es cuando se usan los temas fundamentales para agarrarse a patadas, ¿no? Lo que pasa, Patricia, es que creo que lo que ha tratado este tema del referéndum, básicamente, y que ha descolocado a Fuerza Popular, es que hay un proyecto de reformas institucionales, ¿no? Las reformas económicas o las reformas sociales que debería ser, ya tienen 2 años en el Congreso, y ¿qué cosa vemos del Congreso? Sí, claro. La población, ¿qué cosa ve? Ve el CTS que le han puesto a salud, que crea un problema en los trabajadores estatales en general. ¿Qué cosa ha visto? La discusión del octágono con el semáforo, eso es lo que ha visto, pero ¿qué reformas realmente desde el punto de vista social, de un nuevo pacto social, que es lo que se quiere en el país? ¿Qué oportunidad perdida, ¿no? ¿Qué oportunidad perdida esta? Porque la posibilidad de que volvamos a tener un Congreso con una mayoría tal que puede ser nefasta, pero puede ser lo mejor que te puede pasar si quieres sacar adelante reformas, porque ya tienes un grupo que puede actuar al que se le tiene que sumar menos votos. Pero yo creo que el fujimorismo tuvo la gran oportunidad de hacer la segunda gran reforma que necesita este país, pero esta vez en democracia. Sí, es verdad. No pescó la oportunidad. Ahora, para ser justos, ¿no? Yo creo que al iniciar el gobierno PPK, es decir, los 2 primeros años, los 18 primeros meses, ese era el momento de emprender eso que llamaron la revolución social. Sí, en fin. Claro. Ese era el momento. Llegas ganando, no importa, por un pelito, como decía él, pero con la fuerza necesaria para emprender reformas de fondo que tenían que durar 5 años en hacerse efectivas. A Vizcarra, mano al corazón y con objetividad, ¿le podemos exigir las grandes reformas? Yo creo que ha agarrado, yo pensaba que agarre una. Me parece por eso que no debería soltar la del Poder Judicial, porque ese es de fondo. Pero tampoco le podemos pedir todo. Por supuesto, creo que hay problemas prácticos, concretos y de necesidad cotidiana. Estoy de acuerdo que la reconstrucción del norte es fundamental. ¿Qué hacemos mandando siempre frazaditas en agosto a Puno? O sea, eso no está bien. Eso no está bien. Son cosas, bien, ¿no? Incluso algunos temas, como decía bien Salomón, no comenzar quizás por el tema de derrama, que es un tema político, es un tema para enfrentar también, en fin, los intereses económicos que hay detrás del magisterio, pero quizás pues darle continuidad a los temas de la evaluación magisterial, por ejemplo. O sea, podrían haber algunas cosas prácticas realizables en el tiempo que le queda, pero mano al corazón, yo también creo que ese es un gobierno que surgió en una coyuntura, que agarre una reforma y que se aprenda de ella, ya está bueno, no es un mal legado. Muy bien, vamos rápidamente a nuestro siguiente tema. No somos cagoros en pero es que abarcaba todos los temas. Lo que ha pasado hoy día en el Congreso, pone al Congreso en buenas migas con la población, por lo menos le limpia un poco la imagen. Ahora vamos a ver nuestro siguiente tema de debate. Fue una mañana de sensaciones en el Congreso de la República. Muy temprano, el Pleno en mayoría absoluta decidió levantar la inmunidad del cuestionado congresista Benicio Ríos y autorizar al Poder Judicial ejecutar la pena en su contra. 82 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. La autorización ha sido concedida y se comunicará al Poder Judicial en el día. El siguiente turno fue para el congresista Carlos Brus, quien se salvó de la suspensión, pero no de la amonestación pública y una multa equivalente a 60 días de remuneración por solicitar resguardo policial irregular para su negocio. Pedí disculpas ante la opinión pública ese mismo día, como pido disculpas aquí en este pleno, porque ese error afectó la imagen del Congreso
y es algo de lo cual yo no me siento orgulloso y pido disculpas por ello. La siguiente en pasar fue Maritza García. La congresista fue suspendida por 120 días de sus funciones por mentir en su hoja de vida. A mí no me integraron esa constancia por ventanilla, sino en una ceremonia pública en la cual participamos, creo, 48 alumnos de la promoción, si me permite la fotografía, doctor. Acá no hay fantasmas, acá hay alumnos, hay promociones, hay profesores, hay docentes, hay padrinos de la promoción. Yo no voy a vestir a 40 alumnos con todo birrete, pararme en un sitio en la universidad y tomarles una fotografía. Y finalmente, la más esperada fue la congresista de Fuerza Popular, Yesenia Ponce, quien hizo derecho de su defensa. Expreso mis disculpas a todos ustedes y a mi región Ancash. Es cierto, el que no la debe no la teme. Es por eso que estoy aquí. Y siempre he entrado por la puerta principal. Porque no tengo que agachar la cabeza a algo que nunca he hecho ni he cometido. Y sí se está investigando, señora presidenta de la Comisión de Ética, todos los casos, tanto el voucher, tanto el certificado de estudio, todo está en investigación en el Ministerio Público de varios meses atrás. Bueno, suspensión para las congresistas Ponce y para la congresista también del grupo de Kenji Fujimori, sanción menor para Carlos Brus y finalmente levantamiento de la inmunidad de arresto para el congresista Benicio Ríos. Entonces hoy día pareciera que las cosas empiezan a funcionar, pero ¿cuánto tiempo se han demorado, Patricia, para esto? ¿Y por qué tenemos que esperar de un Congreso en la cual esperamos cosas concretas y que se tomen valores efectivamente y se dé ejemplos a la población? ¿Por qué hemos tenido que sufrir tanto tiempo en esperar esta votación? Y los gestos tardíos ya no funcionan, ¿no? Exactamente, sí. Ya para la gente dijo, esto sigue siendo, ¿no? O torongo no come torongo, ¿no? La verdad, hubiera sido pues ya dramático, que no, o sea, ya era tan obvio que este señor que se ha pasado 7 años, creo que han dicho, ¿no? Con sentencia, pero no. No, o sea, tiene una sentencia firme por 7 años desde mayo. Mayo. Y tiene, no, pero en mayo fue en segunda instancia la sentencia, o sea, no había nada más que hacer y el señor desapareció por 4 meses. Claro, y además le estuvieron pagando su sueldo durante esos 4 meses en que estaba fugado. Sí, pues y le han levantado la inmunidad de arresto cuando era reaparecido. O sea, que si se hubiera alargado por una frontera, le hubiéramos tenido que decir adiós mientras escapaba de la justicia, ¿no? Claro, no, claro. Lo penoso es que hoy les ha tomado toda una mañana ver el caso 1, el caso 2, el caso 3. Eso no puede ser la vida del Parlamento, ¿no? Y el caso de Yesenia Ponce, que no estudió donde dice que estudió, eso es una locura, ¿no? Ese recuerdo. Nosotros tuvimos algunos debates, pero más políticos, pues, ¿no? Las suspensiones, Álvaro Landini el día que tiró la Constitución, que entonces se armó todo un debate y los parlamentarios la suspendieron, ¿no? Claro, o al pobre Popi, a Popi, que cada vez que se hablaba lo suspendían por algo, entonces los policías se agarraban una patada. Claro, nosotros hacíamos una colecta para pagarles el sueldo los 3 meses que los sancionaban, ¿no? Porque normalmente eran sanciones más políticas, ¿no? Claro, por supuesto, cuando había y que partían de discusiones, de enfrentamientos, de acaloramientos, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que cambiar, ¿no? O sea, esta mediocrización de la política, esta discusión si tenía el certificado o no tenía el certificado, no puede marcar la vida del Parlamento todo. Además, vamos a irlo con todas sus letras. El Perú no se merece que hay una congresista que llora, pero ella misma, o sea, la imagen ya es dolorosa hasta en términos personales. Yo cada vez que veo a la congresista Ponce, más allá de que haya mentido, recontra mentido, es como, ya basta, ¿no? Ya, de verdad, se está haciendo daño a ella, nos está haciendo daño a todos los peruanos. Tú preguntas, ¿esto ayuda al Parlamento? Yo creo que es absolutamente indiferente. O sea, creo que la ciudadanía dice, bueno, ya, pues este señor que se ha paseado con una sentencia, métanlo preso. A la señora, no sé si este caso de la señora García es tan grave como ella presenta, tiene excusa. Le parece que la señora no sacó su grado, ¿no? Ya, y lo se que pasa es que es el maestro, grupo de ¿no? los Avengers, pues, entonces no la quiere. Claro, y seguramente se ha hecho presentar como magíster, digamos, como tener el grado que no lo tiene. Que hay que siempre poner, ojo, para todos los que no saben, estudios completos en la maestría tal. No se puede poner el grado si no lo tiene, ¿no? Sí, pues eso es verdad. En fin, son inconductas que me parece que tienen que ser sancionadas, y el propio caso de Carlos, que veo que Carlos Brus se ha disculpado con hidalguía, está bien, son mecanismos internos con los que el Parlamento sanciona una inconducta, pero esta no puede ser la regla del Parlamento. O sea, no debiéramos dedicarle algunos minutos a conversar por qué sancionaron a uno, porque eso no debería ocurrir en el Parlamento. ¿Cómo solucionamos, que creo que es el tema de fondo, la
pauperización de la representatividad, finalmente, que eso es lo que está pasando. Llegan personas que no están capacitadas y que ni siquiera están dispuestas a cumplir. Vamos, la señora Ponce no tenía ni que inventarse estudios, no necesitaba, no necesitaba y podía haberse presentado como una persona que no acabó el colegio, como hay miles en nuestro país. Patricia, yo creo que eso pasa por los filtros de los partidos políticos. Totalmente. Comienza por ahí, ¿no? Si no hay un filtro en los partidos políticos y eso posteriormente no va a un filtro a la OMPE, al Jurado Nacional de Elecciones, entonces la ciudadanía está prácticamente desprotegida de aceptar gente que no tiene valores, que llega al Congreso mintiendo, ¿no? Eso ya es un hecho totalmente fuera de foco. Las elecciones internas por eso son tan importantes, donde debería haber hasta voto preferencial y cada uno que escoge a sus candidatos para representar un partido tiene que saber que van los mejores, ¿no? Y yo sé que hay un descrédito general del Parlamento, y cuando algunos de los que creemos en el bicameralismo planteamos el tema del Senado, mucha gente dice, pero ¿cómo? Si ya tenemos una Cámara que no funciona, ¿quieres dos? Yo tengo fe, tengo la ilusión de pensar que si se creara un Senado Nacional nuevamente, aún en medio de una debilidad general, digamos, de la organización política, y se le pidiera a los partidos hacer el mejor esfuerzo por poner a gente que tenga una presencia nacional un poco de más edad, con algunos requisitos como se está planteando, quizás sea una forma, no lo puedo asegurar, pero tengo la ilusión que así sea, una oportunidad para hacer ese trabajo que Salomón reclama, que es válido y que tiene toda la razón, que nos corresponde primero a la parte interna de los partidos. Si además le eliminas el voto preferencial, que es el sacamanteca al interior del partido, donde cada uno tiene que ser pues más populachero que el otro, porque lo que se trata es que ganes. Entonces, si hiciéramos eso, creo que sería un esfuerzo por tratar de devolverle calidad a la política. Conversábamos alguna vez con Javier Velázquez, me parece que era que discutíamos la posibilidad de que el voto preferencial sea en internas. O sea, que en internas, una competencia interna, ese es el lugar para el voto preferencial, claro. ¿No? Que no necesitas ni siquiera tener un lugar. Porque además, fíjate, voy a volver a insistir en el Senado. Si el Senado tomara algunas responsabilidades importantes y los partidos hiciéramos un esfuerzo por llevar a gente propia o llamar a gente invitada. Pero si tú traes un economista destacado, un ingeniero valioso, probablemente muy malo haciendo campaña, ¿no? Muy malo. O sea, ese no va a ganar un voto preferencial nunca. Pero en cambio puede ser una voz serena en el Parlamento para discutir el proyecto tal. O sea, entonces, eso hay que pensarlo, y esa es la oportunidad de crear una Cámara un poco más amplia en su presencia nacional y sin voto preferencial. Entonces, podríamos volver a intentar traer además, alguna gente de calidad al Parlamento. Es un efecto como de arrastre, pues, ¿no? Claro. O sea, va gente buena, entonces empieza a limpiarse un poco la tendencia, digamos. Mira, pero yo me pongo curiosidad, Lourdes. Sí. Si hubiera Senado, ¿postularías? No. Salomón. Ya está. No, tampoco. ¿Por qué? Fuiste yo, en mi caso, magnífica diputada. Muchas gracias, ¿no? y porque es una etapa cumplida de mi vida. Pero sí estoy segura que... Pero senadora no fuiste. No he sido senadora. Ya ves, te falta. Yo espero contribuir al país, no del Senado. Más tiempo en otras actividades. Yo creo que yo me sería un magnífico parlamentario. Porque hay mucha gente esta gente que yo digo de calidad que llega, yo recuerdo, por ejemplo, que alguien tan querido como Jorge Avendaño, ¿no es cierto? Que al principio era un poco crítico, no le gustaba. Yo sí considero que mis 10 años en el Parlamento fueron lindísimos. O sea, para mí fue una experiencia extraordinariamente valiosa, ¿no? Pero no quiero hacerme la joven, yo era bastante chica y yo recuerdo haber visto fascinada los debates en el Parlamento de la Constituyente. Esos fueron extraordinarios. Pero fascinada, ¿no? Además, como tenía uno que otro tío que se peleaba en el Parlamento, entonces veía cómo van a dar ese agarrada patada. Un hombre al que yo quise tanto y admiré tanto como Bobby Ramírez del Villar, decía pues que él nunca hubiera sido senador, ¿no? Y nunca fue, ¿no? Porque decía que desde la alfombra azul esa que hay en el Senado está muy aburrida, la Cámara de Diputados en la Cámara del laberinto. Le gustaba pues Bobby, el león arequipeño adentro, pero fíjate tú, pues era para nosotros era todo un maestro que le ponía ese ímpetu, y la Cámara de Senadores cumplió otro rol. Entonces probablemente puede haber gente que le guste eso y que diga, bueno, hasta un tiempo. Tampoco creo que hay que ser vida eterna en el Parlamento. Yo, mis 10 años pero hay una cosa muy interesante, ¿no? Que es una política que yo sí creo que tiene lugar el día de hoy. De hecho, he estado viendo por razones de curiosidad, como todos ustedes, lo que pasa en la Cámara, por ejemplo, en España. Sí. Y el nivel de debate me hace acordar de los 80 acá, pues, ¿no? Y hay dos cosas que tenemos que recuperar: el contenido, es decir, la calidad del contenido de la discusión, y la calidad de la forma. Eran clases de retórica, ¿no? Cada vez que Chileno Soto levantaba la mano, tú sabías que ibas a terminar ahogándote de la risa, pero que además iba a terminar pulverizando a su contendor. Entonces,
podías no estar de acuerdo con su posición, pero la tenías que escuchar de todas maneras, ¿no? Hay casos muy raros que uno se queda mirando a un parlamentario, ¿no? Hace zapping rápidamente a otro programa, ¿no? Es más, yo recuerdo haber esperado ver debates importantes, no se sentaba a esperar, ¿no? Claro. Y estaban llenos los... Y fíjate, ¿no? Inclusive... o sea, yo veo que las graderías que hoy día creo que se caen todas, ¿no? Ya nadie se podría parar a ver. Hace años que no voy al Parlamento, pero yo te diría que aún el Fujimori, el Fujimori que yo viví en los 90, tuvo algunos cuadros interesantes, ¿sabes? O sea, mira, la propia Marta Chávez, ¿no es cierto? Que además llegó y rápidamente fue muy polemista, era pues recontra controvertida, ¿no? No, y además estaba... Era una buena polemista, ¿no? Y estaba, ¿no? Carlos Torres Carlos Torres era un hombre muy serio. Por supuesto, estaba, por ejemplo... Ahora, tampoco no toda la gente... Marta Gil, había gente muy graciosa, muy graciosa, muy... Intervenía poco, muy divertida. Intervenía poco, pero lo hacía normalmente con mucha gracia y muy bien puestas las cosas, ¿no? Siempre, además, siempre un apunte lingüístico, porque eso no se le escapaban de ninguna manera. Un saludo especial para la señora Marta Gil, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Sí. Pero bien, ahora hay gente joven, es otra generación y es valioso, y yo creo que los partidos tenemos que promover nuevas generaciones. Entonces, eso también te permite la existencia de las cámaras, una combinación, ¿no? Ese es un tema que, por ejemplo, en el Parlamento, regresando al ejemplo del Parlamento español, tú ves a los chicos pelilargos, estos de Podemos enfrentarse a Rajoy de igual a igual. Además de igual a igual en capacidad de respuesta, de argumentación, te podrán gustar o no sus ideas, pero ahí hay un político, un joven político que se enfrenta a un político. Porque además yo creo que los jóvenes están ávidos de escuchar, o sea, que haya polémica y punto de vista es algo que se valora, ¿no? Así es. Muy bien, bueno, entonces este es el Parlamento que no queremos por mucho tiempo más. Me despido, no es necesario que pasemos el video para no perder tiempo, nos quedan poquitos minutos, ¿no, Cata? ¿Sí? Antes de despedirme, quiero su opinión sobre lo que está pasando, no con la discusión local de algún alcalde sobre el tema de los venezolanos, sino ya sobre el tema más amplio. La ONU ha pedido a Perú y Ecuador específicamente que traten de manejar mejor el tema de la migración venezolana, lo cual, por cierto, no es fácil. Y tenemos ahora en septiembre, me parece que la segunda quincena de septiembre, reunión de cancilleres de Latinoamérica, y dejemos de mirarnos el ombligo pensando que somos los únicos que tenemos el problema. Ya. Yo creo que la xenofobia es lo peor que nos puede pasar, pero tampoco nos podemos hacer los que aquí no pasa nada y acojamos a todos como sea, porque el como sea no se sostiene. ¿Qué hacemos? Yo creo que es un problema muy serio, no es un problema solamente peruano, es un problema que lo tiene Colombia, lo tiene Ecuador, lo tiene Chile, Brasil, ¿no? Brasil, y creo que es un problema del continente. Nosotros hemos sido siempre solidarios con nuestros hermanos, somos un país de inmigrantes y por lo tanto tenemos que tener respeto, pero tiene que tener todos sus límites, ¿no? No puede el Perú abrir tampoco a cantidades que no pueden ser aceptadas también dentro de la capacidad de empleo, dentro de la capacidad de servicios que tenemos que darle a estos inmigrantes, a tener un problema también con la población local. Entonces yo creo que debe haber cuotas, debe haber un aspecto solidario entre todos los países que integramos este continente latinoamericano o sudamericano, y tenemos que ir trabajando esto con más seriedad. No es que despreciemos, yo creo que nuestros valores están dados por la solidaridad, y creo que hay que ver el problema que tienen en estos momentos estos hermanos y tratar de ayudarlos en la mejor forma posible, pero tratando de limitar las posibilidades también de una absorción real que podamos tener con ellos, ¿no? De acuerdo, por lo tanto el tema tiene que resolverse como se está tratando, con un poco de éxito, hay que decirlo, en Europa con la migración, de decir, ok, o nos repartimos cuotas o mejoramos la distribución de los migrantes de acuerdo a dónde se necesita más, dónde se necesita menos, pero este éxodo masivo es muy complicado, ¿no? La complejidad del problema es que Venezuela está viviendo una crisis humanitaria que no habíamos vivido en América Latina. Así es, como si les hubiera caído una bomba atómica. Es tremenda, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el límite entre no perder ese papel tan solidario que el Perú ha tenido, ese mensaje humanitario que desde el primer momento ha dado en todo el continente, y simultáneamente, por ejemplo, pedir algún tipo de referencia y de identidad que me parece válida? No diría el tema del pasaporte, porque diría el tema del pasaporte es muy complejo en Venezuela. Foto, huella digital, ¿no? El que lo tiene vencido no va a tener ninguna oportunidad de tenerlo. Entonces, incluso creo que están aceptando pasaportes vencidos. Entonces, ese equilibrio hay que encontrarlo, y mejor si se diera de una manera concertada entre los países, para lograr que efectivamente nuestros hermanos venezolanos, para los que el Perú tiene que ser una patria que se abre, en respuesta solidaria también a lo que ellos han hecho por América Latina. Entonces, el punto tiene que manejarse con mucha prudencia, mejor con un consenso latinoamericano, y por supuesto evitar cualquier tipo de improperio, de palabra inadecuada que cree cualquier tipo de reacción ciudadana a un pueblo que nos está mirando como un país hermano